Hola, mi nombre es Erika Shelge, yo soy laica consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Yo crecí en Perú, hoy les voy a compartir un poco sobre mi historia vocacional. Nací en Perú, crecí allá y allá también conocí la fe. Yo fui a una escuela que la dirigían religiosas acá de los Estados Unidos y aprendí la fe ahí, también como en mi familia. Crecí pues como muchos de nosotros rezando a la Virgen y al Señor. Pero desde muy chica me di cuenta del sufrimiento que había en el mundo alrededor mío, pero también en la gente más pobre, los más necesitados, así como la gente que quizá no era tan pobre, pero tenía una necesidad espiritual muy profunda, un sinsentido de la vida, una tristeza y vacío que no sabían cómo llenar. Y yo desde chica me sentía siempre muy llamada a hacer algo por estas personas, por ayudarlas a encontrar un sentido a su vida, por ayudar a que encuentren al Señor, que para mí siempre había sido un consuelo y una fortaleza muy grande. Como les contaba antes, en la escuela había religiosas, pero a mí nunca se me había ocurrido que Dios me podía llamar a ser religiosa. Nunca pensé yo podía ser como ellas, ni nunca ellas tampoco hablaban mucho sobre esa vocación. Cuando entré a la universidad, empecé a participar de proyectos sociales y empecé a darme cuenta cómo podía ayudar a muchas personas a acercarse al Señor, a que lo conozcan más, a que encuentren el sentido a su vida. Y así fue como me empecé a involucrar más con la iglesia, con los proyectos apostólicos y también empecé a tener una vida de oración más profunda. En esa época yo estaba saliendo con un chico, mi enamorado, y sí teníamos planes para casarnos y en el futuro pues tener hijos, tener una familia, pero yo estaba encontrando tanta alegría y tanto consuelo para las demás personas y para mi propia vida también en este servir a los demás que yo siempre le decía, bueno, en nuestros planes del futuro también pensemos en de repente tener un orfanato al lado de la casa para los niños que no tienen dónde estar o tener un taller para las personas que no tienen trabajo, para enseñarles un oficio y todo esto, todos estos planes enormes que yo pues en esa época pensaba lo mínimo, ¿no? Que uno puede hacer, el mundo tiene tanta necesidad, ¿cómo no vamos a ayudar? Y mi enamorado me decía, ¿por qué no podemos tener una familia normal? Si con eso ya tenemos bastante educar a nuestros hijos y ser felices así, pero para mí eso era demasiado chiquito, yo sentía que me ahogaba, que necesitaba poder dar mucho más a las personas, además que la necesidad en el mundo era tan grande que no podía ser, que solamente yo me dedicara a unos cuantos, incluso aunque tuviéramos muchísimos hijos, iban a ser, pues no sé, a lo más 10, y igual me sentía muy, muy corta. Así que empecé a discernir mi vocación cuando conocí a las fraternas, esta comunidad de la que hoy soy parte. Ellas se dedicaban a esto, a dar retiros, a ayudar a los pobres, a acompañar a los jóvenes, a los adultos, a encontrar un sentido a su vida, a encontrarse con el Señor. Y yo pensé, ay, qué bueno, me pueden ayudar para lo que yo siempre había querido hacer. No se me había ocurrido que iba a ser al revés, que el Señor me iba a llamar a ser parte de esta comunidad. Pero empecé a discernir y empecé a tener una vida de oración más profunda, más constante, a hacer un espacio de silencio para poder encontrarme con el Señor, visitarlo en el Santísimo todos los días, rezar el rosario y leer la Biblia. Y empecé a conocer más al Señor, empecé a entender qué significa la oración, que no solamente es yo ir a hablar todo lo que tengo en el corazón y todo lo que quiero pedirle, sino también aprender a escuchar. Y muchas veces era simplemente el silencio de estar frente al Señor en el Santísimo sin saber qué cosa era lo que el Señor me quería decir, pero me acuerdo muy claro una vez que el Señor me habló muy fuerte, no como una voz así como me están escuchando hoy a mí, sino como una voz interior. El Señor me dio una certeza muy, muy grande de que yo había nacido para Él, que Él me había hecho
para ser toda suya, que no iba a haber ningún otro hombre en el mundo que me iba a llenar como me llena Él el corazón, y que no me tenía que preocupar de nada. Y no fue como que me dijo y yo dije, ay, bueno, puede ser, voy a pensar. No, fue como que de pronto yo tuve esta certeza en el corazón muy profunda y me dio una alegría enorme, enorme. Yo dije, no, no me pudo haber tocado uno mejor. El mejor hombre del mundo me escogió, me llamó y yo estoy feliz. ¿Cómo voy a decir que, o sea, ni siquiera como que podía imaginarme otra cosa? Era lo mejor que me había podido pasar en ese momento. Y de ahí a pensar en pues dejar la universidad y la familia y todo eso, había un otro trecho que caminar, porque yo estaba muy feliz con el llamado del Señor, pero igual había varias dificultades que tenía al frente. Mis papás habían puesto mucho su esperanza en que yo terminara los estudios, estaba estudiando ingeniería en esa época, para que pudiera tener una buena carrera, pudiera tener un buen trabajo, sostener a mi familia. Y evidentemente cuando yo llegué donde mi mamá a decirle, el Señor me llama y voy a dejar la universidad, fue un espanto y no podía creer lo que le estaba diciendo. Yo ya llevaba 2 años de estudios. Pero yo le dije, voy a terminar después, no te preocupes, porque ella se preocupaba. ¿Y qué pasa si después se da cuenta que no, se arrepiente y después no va a tener ni carrera, ni estudios, ni trabajo, ni nada? Entonces, en nuestra vocación como laicas consagradas, nuestra misión está muy inserta también en el mundo, y por eso para nosotras sí es importante terminar nuestros estudios, porque la profesión son herramientas para poder servir al Señor mejor. Entonces mis superioras me alentaron a terminar la carrera, incluso después de haber entrado a la comunidad y haber llevado los primeros años de formación dentro de la comunidad. Entonces eso hice, entré a la comunidad y después terminé los estudios para poder servir en lo que el Señor quisiera, en donde me mandara. Lo otro que el Señor también pedía dejar, evidentemente, pues los amigos, el enamorado, las fiestas y todas las cosas a las que me dedicaba en esa época, que sí, también pues era muy divertido. A mí me encantaba bailar y bailaba toda la noche, hacíamos concursos, quién no paraba el baile y andaba feliz haciendo eso, pero tenía también la experiencia muchas veces de incluso estando en las fiestas con los amigos, sentir que había algo que faltaba, y la energía y la adrenalina se me pasaba bien rápido en las noches, y llegaba un momento donde yo estaba sentada pensando, ¿y qué hago acá? Y esto no sirve para nada. Yo tenía un vacío muy profundo en el fondo. Cuando hacía silencio me daba cuenta que había algo que me faltaba, que no era suficiente. Y eso también le compartía a mi enamorado. Le decía, yo te quiero mucho y me siento muy amada por ti, pero algo me falta y no sé qué es. Y él tuvo el coraje en realidad de decirme, pues mejor tomemos un break, ¿no? Separémonos un tiempo a ver que tú disciernas qué cosa es qué es esto que te hace falta. Y ese fue como el empujoncito que necesitaba para decir, ok, vamos a hacer esto y le vamos a preguntar al Señor qué es lo que Él quiere. Yo tenía mucho miedo de empezar a discernir y quedarme sin uno y sin otro. Entonces dije, ok, Él dijo, va a esperar, entonces que bueno, yo puedo ir a hacer esto y después si no regreso y no hay ningún problema. Pero efectivamente empecé a discernir, porque en verdad yo quería mucho al Señor, pero me faltaba mucho confiar en Él también. No tenía miedo de decir, ya sí, Señor, y que el Señor pues no fuera que me llamara, o que lo que me llamara no me gustara, yo qué sé, y de ahí qué hacía yo. Pero el Señor no es así. Ahí aprendí que el Señor es fiel a sus promesas, que el Señor a uno lo sobrepasa. Yo tenía expectativas de qué cosa era la felicidad y cómo iba a ser feliz, pero el Señor me llenó de una manera que no me imaginaba nunca que podía llegar a ser feliz de esa manera. Era como que yo pensaba que uno podía ser feliz hasta aquí, y el Señor sobrepasó, llenó la copa, se rebalsó, y no una vez, sino muchísimas veces durante mi vida en la comunidad. En esa época, cuando recién discerní, esa fue mi experiencia. Antes incluso de entrar a la comunidad, yo ya tenía la experiencia de que el Señor me llenaba el corazón, que me hacía muy feliz ver cómo Él
actuaba en las pequeñas obras en las que yo podía estar involucrada. Era muy consciente de mi propia limitación, mi pequeñez y mi fragilidad, pero podía ver de una manera tan hermosa cómo el Señor llenaba los corazones de las personas y eso me hacía a mí muy feliz. Me acuerdo mucho una vez que invité a uno de mis amigos de la universidad que pues estaba en drogas, estaba en fiestas y estaba perdido también, pero en esa época me acuerdo su familia tuvo un problema y perdieron casi todo y yo lo invité a un retiro. Y un retiro de un día y él pues como no sabía ya dónde ir, qué hacer, nada lo llenaba y no sabía dónde buscar ayuda, vino al retiro y yo lo único que hice fue invitarlo, no hice nada más y él ahí estuvo pues conversando con el padre, yendo a las reflexiones, al final del día era otra persona y había en sus ojos una esperanza que ya no tenía antes, una alegría más profunda, no tan exterior o llena de bulla, sino un gozo que venía de dentro y una ilusión como los niños en Navidad que, oh, ¿qué es esto? ¿Cómo será este nuevo encuentro que he tenido con este Señor Jesús que no conocía? Y eso para mí era lo que más, y sigue siendo lo que más me llena el corazón. Así fue al principio, 10 años después yo ya estaba en otra fundación, nosotras nos envían los superiores donde se necesite en los distintos países, seguía teniendo esta experiencia de, yo pensé pues ya que no, el Señor me había llenado y yo era muy feliz y el Señor me seguía sorprendiendo con más gracias suyas, con un horizonte mucho mayor de felicidad, de plenitud que no me imaginaba, que ya pues uno dice, ¿dónde más me cabe? Ya no me cabe. y hoy, 20 años después de haber entrado en comunidad, también sigo teniendo esa experiencia de que yo ya sentía que me rebalsaba, pero el Señor como que a uno le va ensanchando el corazón para que pueda recibir más gracias y más amor suyo. Y nuestra obra, mi apostolado de todos los días, mi oración brota de ese encuentro, de esa experiencia de ser amada, de tener el corazón lleno por el Señor. Así que yo los aliento mucho a confiar mucho en el Señor, a poner de verdad su vida en sus manos. Una experiencia que también recuerdo cuando estaba discerniendo fue cuando yo trataba de discernir según mis planes. Entonces yo hacía mi lista y ponía una raya al medio y decía vocación al matrimonio, todos los pros y todos los contras. Y después vocación a la vida religiosa, todos los pros, todos los contras, y decía el que tenga la lista más favorable, esa es mi vocación. Y evidentemente así no funciona. Esa experiencia más me llenaba de ansiedad, preocupación, me ponía nerviosa y si me equivoco y si no, y eso que yo estaba segurísima, de todas maneras va a ser matrimonio porque eso es lo que tiene más características que van con mi personalidad, en fin, todos los planes y proyectos que podía haber tenido, confiando más en mí, confiando más en lo que yo creía que iba a ser mejor para mí y no sabiendo, no conociendo al Señor que me ha creado, que me ha hecho, que me ha llamado a una vocación tan hermosa. Me tomó un tiempo confiar en Él y incluso habiendo entrado en comunidad yo me di cuenta que Él seguía conquistándome, seguía trayéndome hacia Él, seguía llenando mi corazón de gracias y de amor para que, como diciéndome, confía en mí, acá estoy, no me he ido a ninguna parte, no me voy a ir a ninguna parte y mi experiencia ha sido hasta el día de hoy esa, como que a veces escucho personas que dicen, ¿en qué momento va a venir la desgracia y todo va a ser terrible? Y no es que mi vida tampoco no haya tenido sufrimientos, los ha tenido como me imagino que muchos de ustedes también, pero el Señor nunca se ha ido y eso creo que es lo que me ha enseñado. Él me lo enseñó. A mí, pues, ¿no? Mi mamá trató, mi abuelita también, pero me lo tuvo que enseñar él para que yo creyera que en realidad era así. Así que bueno, los invito también a tener esa confianza en el Señor, de un Señor que nos ama tanto, que no se va a ir nunca, que no promete para después arrepentirse, sino que promete y sigue ahí, incluso cuando nosotros muchas veces podemos dar vuelta atrás o darle la espalda o asustarnos un poco. Siempre cuando volvemos a Él vamos a encontrar un Señor que tiene los brazos abiertos. Así que
los invito a confiar mucho en el Señor.